Dios te bendiga en esta hermosa ocasión en que una vez más tenemos la oportunidad de conectarnos. Pido a Dios que la gracia, la misericordia, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, que el favor de Dios descanse sobre ti, que Dios te tenga en el hueco de su mano, te guarde a ti, a tu familia, de todos los momentos que puedas estar viviendo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Hemos estado en las últimas semanas en el libro de los Hechos. Es un libro apasionante, es un libro que fue escrito por el poder del Espíritu Santo y pone en despliegue precisamente el poder de nuestro Señor a través de su Espíritu. Y yo quisiera invitarte a que fueras conmigo al capítulo 5 del libro de los Hechos y vamos a leer sus primeros 11 versos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndole no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre amado, nos acercamos a tu trono de gracia con confianza, no porque somos merecedores de esa gracia, sino porque tú has abierto las puertas por medio de la sangre del Señor Jesucristo para que todos nosotros, pecadores, nos acerquemos a ese trono de gracia precisamente abierta a nosotros. Y te pedimos, oh Dios Santo, que tú nos hables, que tú ministres a nuestro espíritu. Donde hay desaliento, pon fortaleza. Donde hay temor y ansiedad, Señor, trae valor santo. Donde hay, Señor, un sentido de abrumación, trae tu paz. Oh Dios Todopoderoso, salvaguarda nuestra mente y nuestro corazón en Jesucristo y háblanos a través de tu palabra, que es poder y vida para tu iglesia, para tu pueblo. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Rey Jesús. Amén, Señor. Amén. La muralla china es una de las maravillas modernas que vienen del pasado. Cubre una distancia de más de 13.171 millas, o si quieres ponerlo en kilómetros, 21.196 kilómetros. Es inmensa. Se extiende sobre el norte de China y era una barrera de protección contra los enemigos que ellos tenían en el norte. Pero nota que esa muralla era inexpugnable, nunca fue penetrada exteriormente, nunca sus enemigos pudieron cruzarla. Era una muralla que había sido construida estratégicamente con mucho cuidado y había sido muy efectiva en mantener a los enemigos del imperio sin poder penetrarla. Pero en 3 ocasiones sí fue penetrada, no externamente, sino por colaboración interna. En otras palabras, ellos negociaron y compraron la lealtad de los que la protegían. A través de la traición se abrieron las puertas y enemigos pudieron entrar a China y hacer lo que querían hacer. Es interesante que cuando tú lees y ves la historia de la iglesia, de la eclesía en el libro de los Hechos,
desde el día de Pentecostés, cuando Cristo derramó el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia en un evento monumental, pasan 5 años hasta que tú ves otro evento monumental, y es cuando, después que los discípulos habían sido arrestados, ellos son soltados después de haber sido amedrentados y tratando de intimidárseles, y ellos regresan a ese mismo aposento alto con el liderazgo de la iglesia, claman a Dios y Dios vuelve a darle una segunda infusión del poder del Espíritu Santo y le da un tremendo denuedo. Y mientras que en los primeros 5 años de la iglesia ha crecido secretamente, prácticamente sin llamar mucho la atención en hogares y en casas, ahora el ministerio de la iglesia se va a hacer público y va a ser tan efectivo que no solamente va a traer otra vez persecución de las autoridades, pero va a ser tan efectivo en su ministerio público que aun cuando Pedro va a caminar las calles de Jerusalén, su sombra nada más va a ser usada por Dios para traer sanidad a la gente que pone a sus enfermos al paso de Pedro para que con su sombra el Señor les sane. El ministerio va a ser impactante, va a ser público, miles de personas van a venir a los caminos de Dios, eventualmente hasta ciudades vecinas van a enviar gente enferma para que sean sanadas por los apóstoles. Pero mientras que la iglesia ahora está avanzando y las compuertas de los infiernos no pueden prevalecer contra ella, como Cristo había prometido a sus discípulos, el enemigo busca otra estrategia para atacar la iglesia. Ya no es un ataque externo, van a continuar, pero él busca una estrategia, él busca atacar la iglesia internamente. Los ataques internos contra la iglesia son usualmente más mortíferos que los ataques externos contra la iglesia. Porque cuando el enemigo busca atacar desde adentro, él busca volver el corazón de hombres y mujeres de Dios para ponerse en las manos de las estrategias del enemigo. Y nosotros sabemos que cuando él hace esto, el resultado es atroz. Iglesias divididas, ministerios destruidos, gente que son guiadas por sendas de perversidad. Nosotros vemos los resultados nefastos cuando los ataques del enemigo encuentran asidero o lugar contra la iglesia. Y eso es precisamente lo que el enemigo está haciendo. Él encuentra una pareja, era una pareja de creyentes, era una pareja que habían conocido a Dios, habían experimentado de la abundante gracia. No sabemos los detalles de su vida. Lo que sí podemos saber es que ellos habían sido inclusive hasta posiblemente en un momento dado llenos del Espíritu de Dios. Ellos no eran falsos creyentes, eran personas que habían conocido a Dios, pero que no habían rendido su corazón completamente a Cristo. Ellos habían conocido a Dios, pero habían retenido algo de parte del Señor. Y lo sabemos porque mira lo que ha estado sucediendo. Mientras el Espíritu de Dios se manifiesta con poder en esta iglesia, Él ha derramado un espíritu de generosidad. Los discípulos, algunos de ellos venden sus heredades, sus propiedades, traen el importe de lo que han vendido, como fue en el caso de Bernabé, y lo traen y lo ponen a los pies de los apóstoles para ayudar a la iglesia en el avance de su evangelio, que es lo que Dios ha dispuesto y ha querido que así sea. De manera que ellos sacan y hacen estos sacrificios, sin duda que fueron sacrificios, pero lo hacen con amor porque Dios ha impactado sus vidas. Bernabé es un ejemplo, modelo. De hecho, el capítulo anterior, si tú notas, Hechos 5:1 comienza con un pero. Y el pero es un enlace que te habla de lo que pasó atrás. Y las últimas palabras del capítulo 4 es la vida de Bernabé. Cómo este hombre se dedicó a Dios, cómo se entregó a Dios, que le cambiaron hasta el nombre y le pusieron el nombre de José, le dieron el nombre de Bernabé, que quiere decir hijo de la consolación. Él tenía un don de misericordia. Y eso es lo que motiva su generosidad. Él vende su heredad y la trae a los discípulos. Pero nota que era algo genuino, auténtico, que nacía del corazón. No solamente él entregaba su heredad, él había entregado su vida y su corazón a Cristo. Y por eso, siempre que tú veas a Bernabé en las Escrituras, lo vas a descubrir dándose
Es el hombre que la iglesia envía cuando empiece el avivamiento en Samaria para autentificar la obra del Espíritu Santo. Es el hombre que cuando estalla la persecución años después llega hasta Antioquía. Allí empieza una iglesia multicultural y cuando se da cuenta de que es un llamado a alcanzar a los gentiles, es el que sale disparado hasta la región de Cilicia, la ciudad de Tarso, para encontrar a Saulo, a Pablo, y lo lleva a Antioquía. Él era un hombre desprendido. Fue el hombre que ayudó a Pablo a conectarse con los apóstoles después que él había conocido el evangelio, pero la iglesia aún le desconfiaba por haber sido el anterior perseguidor de la iglesia. Tú ves que Bernabé es un hombre entregado, es un hombre que se da, es un hombre extremadamente generoso, su vida. Finalmente el Espíritu Santo dice, sepárame a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, y lo manda como misionero. Esa es la clase de vida que el Espíritu Santo puede usar, porque hay una entrega total a Cristo. Pero aquí están Ananías y Zafira. Ellos ven el tremendo aclamo, el respeto, el prestigio espiritual que Bernabé no ha ganado, sencillamente ha recibido por su servicio a Dios. Él no estaba buscando la vanagloria ni la alabanza de los hombres. Él no se estaba dando a conocer lo que él ha hecho. Él ha servido a Cristo y los demás lo notan. Qué maravilloso cuando es Dios quien exalta a una persona, ¿no es cierto? En vez de la persona levantarse él o ella misma. Cuando Dios exalta a una persona y todos dan testimonio del quehacer de Dios en la vida de esa persona, ¿no es eso maravilloso? Pero mira lo que sucede. Ananías y Zafira envidian a lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre, pero en vez de hacer una entrega total, ellos prefieren moverse en el mundo de las apariencias. Ellos tienen una propiedad, era de ellos. Ellos podían haberse quedado con esa propiedad. Ellos pudieron haberla vendido y haber tomado todo el dinero y retenerlo. Pudieron haber dado una porción a la obra del Señor y hubiera sido recibida con acciones de gracia. Pero no ese es el problema. El problema no es su mezquindad. El problema es que ellos buscan aparentar algo que no son. Ellos vienen y mienten a Dios, mienten al Espíritu Santo, como dice Pedro, le mienten a la iglesia. Ellos vienen y dicen, mira, hemos vendido esta heredad en toda esta cantidad, lo venimos a entregar todo, lo cual no era cierto. Primero viene Ananías y hace esto. Nota que el enemigo había llenado su corazón porque Ananías les había abierto las puertas. Las puertas de nuestro corazón se abren de adentro, no se abren de afuera. Y este hombre le había abierto las puertas, este espíritu de mentir, este engaño, esta actitud pecaminosa de aparentar lo que no era. Era un espíritu hipócrita, era una actitud hipócrita. Entonces nota que él le da apertura a eso y va a ser fatal. Pero no solamente para él mismo y su esposa. Tú tienes que entender lo que el enemigo estaba tratando de hacer estratégicamente, cuál era lo que estaba detrás de su objetivo, de su maquinación, para tú y yo entender cómo es que él opera. El enemigo parece un pecado tan inocente, ¿no es cierto? Una persona da una ofrenda generosa a la iglesia y sencillamente dice, mira, di todo lo que tenía. Tú hubieras dicho, eso, ¿cómo es que le decimos en nuestros países? Una mentira blanca, una mentirilla. No es algo tan serio como para que le quitara la vida, ¿no es cierto? Pero entiende el momento histórico de lo que está pasando. Dios ha traído al nacimiento su eclesía, una comunidad orgánica de creyentes cuya vida es la vida del Espíritu Santo. Es una iglesia edificada sobre la santidad. Fue derramado el Espíritu de Dios cuando ellos están en un espíritu de unidad, un espíritu de ayuno y oración. Es una iglesia que Dios quiere santificar porque es la iglesia que eventualmente quiere llevar al mundo y dispersarlo a través de todo el imperio romano. Una iglesia basada en integridad, en santidad, una iglesia que vive en el temor de Dios, una iglesia que está guiada y poseída por el Espíritu Santo. Satanás quiere atentar contra eso. Nota que la estrategia de Satanás sencillamente es plantar una familia en quien eventualmente, como un punto de contacto, él pueda irradiar su maldad e infectar a toda la iglesia. Él escogió a Ananías y Zafira como agentes virales. Él lo que quería establecer en ellos el pecado, la maldad, la falsa religiosidad. Él lo que quería era tomar estas vidas y darles una posición de influencia.
para luego a través de ellos contaminar el rebaño, a través de la amargura, a través del resentimiento, a través de la maldad que él pudiera desatar en ellos. Esa es la estrategia satánica y por eso el Espíritu Santo es implacable en detenerla. Satanás siempre busca líderes dentro del cuerpo de Cristo que tomen el camino equivocado para traer división, para traer y desarrollar su plan nefasto para la iglesia. Y tenemos precedentes bíblicos. Voy brevemente a referirme a ellos. ¿Te acuerdas en Números capítulo 16? Moisés y Aarón son los líderes del pueblo de Dios. Pero mira lo que pasa. El enemigo levanta un hombre de los levitas, de los sacerdotes, de la tribu sacerdotal de Israel, aunque él mismo no era sacerdote, pero era levita, Coré. Y a él se juntan dos personas, miembros de otra tribu. Datán y Abirán eran miembros de la tribu de Rubén. Pero comienza una conspiración vestida de religiosidad. El enemigo sutilmente los presenta a ellos con argumentos que parecen bíblicos, que parecen íntegros, que parecen la verdad del evangelio, por decirlo así. Ellos dicen, se quejan y esta conspiración avanza secretamente y ellos levantan 250 líderes de todas las tribus de Israel. Se crea toda una conspiración en contra de Moisés y en contra de Aarón para deponerlos, para robar el pueblo de Dios y llevarlo por sus caminos. Y mira cómo ellos se pintan. Si lees el libro de Números, el capítulo 16, dice que ellos dicen, ¿pero acaso no somos nosotros también santos? ¿Acaso no está el Espíritu Santo en nosotros también? ¿Acaso no es toda la congregación una congregación santa? ¿Por qué a Moisés y Aarón se consideran superiores a nosotros? Y con esos argumentos sutiles, inspirados satánicamente, ellos buscan destruir la unidad del pueblo. Otro caso, mira el rey David, un hombre imperfecto, pero cuyo corazón iba tras el corazón de Dios, y Dios lo saca del redil de las ovejas y lo pone al frente de su pueblo después de largos años de haber sido fugitivo, de haber pasado grandes penurias. Pero tú sabes que en lo avanzado de su edad, de su vida, su hijo Absalón se levanta. Satanás encuentra en Absalón alguien que busca subvertir el reino de su padre. Se levanta, él monta tribuna a las puertas de la ciudad después que regresa de su exilio y David le extiende su misericordia para que regrese al reino. Él monta una tribuna y busca líderes, 50 hombres que lleven sus carrozas, y él empieza a subvertir el corazón del pueblo. Habiendo montado su tribuna, tú sabes que él empieza a decirle al pueblo, oh, si yo fuera el rey, yo te haría justicia a tu causa, pero el rey no te presta atención. El rey está muy ocupado, el rey no tiene tiempo para ti. Y así gana el corazón del pueblo y eventualmente, mientras a David se le presenta como un hijo de Dios, como un siervo espiritual, constantemente le dice, Señor, mira, quiero ir a ofrecer un sacrificio por la bendición que el Señor me ha dado. Y mira, Señor, quiero que todos mis hermanos vengan conmigo, le había dicho anteriormente cuando mató a su hermano Amnón. Y años después que regresa del exilio, todavía tiene ese espíritu religioso. Ese espíritu que dice, oh, pero mira, quiero ir a levantar un altar y a ofrecer un sacrificio. Y David inocentemente le da permiso, pero ahí él monta su tribuna, ahí es donde comienza la conspiración. Y el reino prácticamente se parte por la mitad. David tendrá que huir de Jerusalén, porque Absalón viene para quitarle la vida. Sus asesores, algunos de ellos también entran en esta conspiración, como lo fue Ahitofel, que era uno de los asesores de David, y uno de los sacerdotes también. Entonces tú puedes ver lo que está pasando, cómo el enemigo puede levantar división en medio del pueblo de Dios. Ahora, brevemente, mira cómo responde Dios. Acuérdate que esta era la iglesia del Espíritu Santo. Uso la palabra eclesía, que es la palabra griega, sencillamente para denotarnos en nuestro concepto popular, la iglesia es el templo, ¿no es cierto? Pero en el Nuevo Testamento la iglesia no era el templo, era la gente que amaba y servía a Dios, que habían entrado en ese nuevo pacto con Cristo. Nosotros somos la iglesia en ese sentido. Entonces nota que la comunidad creyente, el que le da vida, el que la cuida, el que la protege es el Espíritu Santo. Son sus milagros los que son hechos a través de instrumentos como los apóstoles.
Gran poder del Espíritu Santo ha venido sobre ellos. Abundante gracia del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo ha venido sobre ellos. Y es en medio de eso que Dios entonces comienza a obrar. El Espíritu Santo, antes que nada, da discernimiento espiritual a Pedro. Pedro sabe lo que está pasando. Uno de los dones del Espíritu Santo es palabra de conocimiento. Es cuando Dios te muestra algo que está pasando y lo saca a la luz. Y eso es precisamente lo que sucede. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Él se da cuenta que el hombre está mintiendo, el Espíritu se lo revela. Dios saca las cosas a la luz. Tú sabes que hay un discernimiento que viene del Señor cuando estamos en comunión con Él. Estos seguidores de Datán y de Coré y de Abiram o de Absalón carecían de esa astucia, entre comillas, divina, de ese discernimiento, de darse las cuentas y lo que estaba pasando tras bastidores. Ellos no se dejaron engañar. Por Pedro no se dejó engañar por lo salamera de las palabras de Ananías, ni siquiera de su fingida generosidad. Nota que el Espíritu Santo le dijo, mira, esto es lo que hay, y él es implacable con él. Dios da ese discernimiento cuando nosotros humildemente buscamos a Dios. Cuando nosotros aprendemos a detectar al enemigo, cuando empezamos a ver cómo es que él opera, donde tú ves un espíritu contencioso, cuando tú ves un espíritu crítico, donde tú ves un espíritu controlador, donde tú ves personas que están hablando mal del liderazgo de tu congregación o tú ves aún en el reino de Dios cuando personas se levantan y levantan tribunas, y eso ha sucedido a lo largo y lo ancho de las páginas sociales. Ten ojo, evalúa, pídele al Señor que te dé discernimiento, sopesa las cosas, pídele al Señor que te hable, porque tú no quieres ser parte de una de estas conspiraciones. El enemigo lo único que busca es un punto de entrada, un lugar donde él pueda establecer su asidero, donde él pueda poner su pie. Es lo único que él necesita. Por eso Pablo le dice en los Efesios, no le deis lugar al diablo. Y literalmente quiere decir, no le des un lugar donde él pueda poner el pie. Recuerdo aquella parábola de aquel hombre, era una parábola no real, pero que tiene una gran verdad, y era que supuestamente el diablo decidió vender una propiedad y un creyente fue a comprarla. Y cuando él le dijo, oh, yo no sabía que era usted, señor diablo, yo no quiero nada de usted, dice, no, pero mira, comprar la casa y yo me voy y tú te quedas y ahí tú puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces lo convence y le dice cuánto es el precio de la propiedad, porque ellos necesitaban un lugar donde vivir, estaban en la calle, y él le dice, bueno, mira, el precio era tan irrisorio, era tan barata la propiedad, que el hombre dijo, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. No solamente tengo para comprarla, me sobra eso no puede suceder en otras casas. La casa era estupenda, maravillosa. El diablo le dijo, mira, yo te vendo la casa, ese precio irrisorio, con una condición. ¿Cuál es esa condición?, le preguntó el hombre. Solo dame un lugar para poner un clavo. Un clavo. El hombre dice, toda esta casa por ese precio y lo único que tú quieres es quedarte con un clavo, pues trato hecho. Y le compró la casa. Y la historia nos cuenta que en esta comunidad era pescadora. El enemigo viene y dice, bueno, acuérdate que ese clavo es mío y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Así que el hombre vivió, mudó a su familia, y de pronto el diablo venía de vez en cuando y decía, yo voy por mi clavo, necesito acceso a mi clavo, voy a mi clavo, y tú no puedes tocar nada que yo deje en ese clavo. Y le dijo, está bien. Y lo primero que hizo fue que empezó a poner sartas de pescados podridos y los colgaba allí. Y después ponía animales podridos y los colgaba de ese clavo. Por supuesto, imagínate el mal olor, la peste, produjo enfermedad, entonces la familia le dijo, mira, nosotros no queremos más, no queremos que lo haga más, te compramos el clavo. El diablo dijo, no, ahí se queda. Finalmente la familia dijo, no podemos vivir en estas condiciones, tuvieron que salir de la casa. Pero eso es lo que el diablo busca, espacio para poner un clavo. Tú le das al diablo 1 milímetro, 1 pulgada, y el diablo te puede montar ahí y recorrerte 1 milla. Los discípulos tenían discernimiento, y ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Lo segundo que los discípulos tenían es que Dios le dio a ellos, por medio de su espíritu, le dio el valor para confrontar a Ananías. Nota que ellos no dicen, oh, no podemos ofenderle. Oh, mira, ¿cómo vamos a ofender a alguien que trae una ofrenda tan generosa? Oh, mira, no podemos juzgar. Oh, mira, no. Dios le da un poder y una autoridad espiritual
para confrontar la maldad cuando está allí. Y Pedro lo confronta. Ese valor venía del denuedo que el Espíritu Santo les había dado cuando en el aposento alto se lo pidieron para hablar la palabra de Dios, presentar a Cristo como el Salvador. ¿Y sabes lo que hizo? Dios contestó esa pregunta, esa petición. No solamente Dios le dio valor para confrontar, Dios actuó para preservar el espíritu de santidad en la iglesia. Pero Él lo hizo porque era una iglesia unida, era una iglesia que oraba, era una iglesia que estaba buscando al Señor y se fortalecía en el Señor y en el poder de su fuerza. Si la iglesia del Señor no hubiera sido una iglesia que oraba, las cosas hubieran ido peores. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel. Coré se levantó, Datán y Abiram levantaron 250 líderes claves y estratégicos del pueblo de Dios y vinieron contra él. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se dejó engañar. Estos líderes su pensamiento fue contaminado por la amargura y la ambición de Coré y de los que le seguían. Absalón también sedujo tremendos contingentes de líderes claves en el reino de David. Palabras salameras lograron hacerlo. El enemigo sabe cómo hablar, eres muy carismático. Pero nota, ellos necesitaron que Dios actuara. En cada una de esas situaciones Dios eventualmente actuó. En el caso de Datán, Abiram y Coré, nota que Dios le dijo a Moisés, pide cuentas. Y Moisés dijo, Dios escoge entre nosotros dos. Y mira lo que hizo Dios. Dios abrió la tierra y la tierra se tragó a Datán, se tragó a Coré, se tragó a Abiram y a todos los líderes que estaban con él. Los levitas, que conocían muy bien a Coré, que era levita, nota que ellos se fueron del lado de Moisés, porque ellos realmente no se dejaron engañar, ellos tuvieron discernimiento. En el caso de Absalón, Dios llevó esto a una batalla, una guerra civil, una batalla civil. 20,000 personas murieron, porque siempre hay un gran sacrificio cuando tú sigues a la persona equivocada y el resultado fue funesto. Pero mira aquí cómo el Espíritu Santo interviene. Quitando la vida de esta pareja, Dios preserva la santidad de la iglesia, todo el daño que ellos pudieran haber hecho, todo lo que el diablo hubiera podido seguir haciendo a través de esta pareja. Nota que Dios protege a su iglesia y Dios eventualmente va a tomar a su iglesia y la va a dispersar por todo el imperio romano. Y en poco tiempo, la iglesia en Jerusalén es casi 100% judía. Judía y judía griega, ¿no? Los judíos que vivían en el exterior. Había muy pocos prosélitos gentiles, pero en pocos años, cuando el evangelio llega a las masas gentiles, antes de concluir el primer siglo de la era cristiana, todavía Juan estaba vivo. En pocos años, en menos de 100 años, el 98% de la iglesia del Señor Jesucristo va a ser una iglesia gentil y no una iglesia judía. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que estaba haciendo. El Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia y Él dispersó a estos hombres y mujeres de Dios para que fueran semilla para expandir el evangelio. Amados, vivimos en tiempos de pandemia y hemos visto a la iglesia encerrada, como todas las poblaciones alrededor del mundo, en nuestros países. Hemos estado en cuarentena. Y nosotros durante ese tiempo hemos visto a Dios obrar milagros, señales, prodigios en nuestros hogares, con nuestras familias. Hemos visto a Dios preservar a su eclesía, preservar nuestras vidas. Algunos el Señor los ha llevado para librarlos de futuras aflicciones, pero a todos los que hasta aquí hemos sobrevivido por la abundante gracia que Dios ha tenido con nosotros. Faltan 4 meses para que en Estados Unidos hayan elecciones. Y nosotros sabemos que, y el Señor nos está mostrando que van a ser tiempos un poquito difíciles. Tenemos una campaña electoral bien reñida. Se está luchando por el futuro occidental de Estados Unidos y el destino de esta nación. Y nosotros tenemos que entender los tiempos y entender que esta es la hora en que nosotros como iglesia tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él preserve la unidad de esta nación, que Él preserve esta nación, y no solamente esta nación, sino que preserve su iglesia en medio de esta nación, mientras nosotros seguimos buscando el avivamiento que Dios desea traer.
Realmente lo que vamos a ver son dos avivamientos. Vamos a ver un avivamiento de maldad y vamos a ver un avivamiento de santidad y del poder del Espíritu Santo. Pero va a estar en ese conflicto y es importante que nosotros nos mantengamos en oración, sigamos buscando de Dios, pidiendo discernimiento, pidiendo valor y pidiendo que Él nos preserve. Pero ¿sabes lo maravilloso? Es que nadie como Jesús para guardar su iglesia. Nadie como Jesús para preservar nuestras vidas. Él es Dios fiel, Él es nuestra roca. Dios es nuestra luz y nuestra salvación y la fortaleza de nuestras vidas. El Señor Jesucristo está reinando, Él es nuestro Rey Jesús. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y Él ha establecido que si nosotros nos humillamos y buscamos su rostro, si oramos y nos apartamos de todo mal camino, el Señor va a escuchar de nuestros cielos y Él va a traer sanidad a nuestra tierra. Eso es lo que estamos viviendo. Así que en estos días en que estamos fortalecidos en el Señor, en que el Señor está preparando a su iglesia para un gran avivamiento, está preparando nuestras vidas para manifestar su gloria, cuán importante que nosotros nos mantengamos unidos a Él. El que busquemos a Dios es la clave de todo en nuestras vidas. Será la clave de mantener nuestra familia intacta, será la clave para mantener nuestras vidas santas, será la clave para mantener a la iglesia unida, perseverando juntos en la búsqueda de Dios. Será la clave para Dios mantener y traer paz sobre nuestras ciudades y sobre nuestra nación y asegurar el destino y el futuro de este país y del mundo entero. Son tiempos gloriosos, tiempos bíblicos donde vivir. Para esta hora Dios te puso a ti en su reino. Así que busquemos al Señor, caminemos con Él. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias, gracias. Que tú nos has puesto en el hueco de tu mano, Dios. Y mientras nosotros estemos ahí, Señor, y querramos estar ahí y encontremos cubierta bajo tus alas, Señor, qué maravilloso es saber de que tú nos guardarás, nos protegerás, Señor. Y aun cuando nosotros a veces en la lucha nos sentimos abrumados por circunstancias o sentimos que nos vamos a tambalear, qué maravilloso es saber que tu mano nos sustentará, tu diestra nos sostendrá, tú no nos abandonarás ni nos desampararás. Padre, estamos viviendo tiempos críticos, estamos viviendo tiempos de prueba, estamos viviendo tiempos bíblicos. Pero Señor, qué bueno es encontrar refugio en ti y saber que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú nos conoces por nombre y que tú cuidas y velas por nosotros. Padre, te pedimos, oh buen pastor nuestro, que tú nos guardes en el poder que hay en tu nombre. Señor, que envíes contingentes de ejércitos celestiales al cuidado de tu pueblo, Señor, que eches atrás la oscuridad, que reprendas a este coronavirus, que lo hagas secar como secaste aquella higuera, Señor, en tus últimos días en esta tierra, antes de ir a la cruz, Señor, que tú la seques, que tú maldigas ese virus y lo saques de aquí y que derrames abundante bendición sobre nuestra nación, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras iglesias, sobre nuestras vidas. Porque tú eres el todopoderoso Dios. En tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia y arrópanos con tu amor, como dice el libro de Habacuc, capítulo 3. Y Señor, ayúdanos a recordar de que estamos seguros porque estamos contigo. Y más aún porque tú estás con nosotros. Así que recibimos tu protección, recibimos tu perdón, recibimos tu pureza. Protege nuestras iglesias de las acechanzas del diablo, de traer división a nuestras congregaciones, a la iglesia del Dios vivo. Señor, protege y prepara tu iglesia para tu avivamiento. Y luego arrópanos con tu poder. No porque lo merecemos, sino porque lo necesitamos. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús te lo pedimos. A ti sea la gloria siempre. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amados amigos. Esperamos vernos muy pronto. Bendiciones. Recibí un nuevo corazón de Dios.
Corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Como fruto de este nuevo corazón, hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano.